Y bien, amigos oyentes, estamos de nuevo con el padre Héctor Ramírez, el director de Mater Fátima, con quien hemos contado en los últimos meses y nos está describiendo y enseñándonos una escalera hacia el cielo, una escalera que es camino de santidad. Hoy contemplaremos el 9º peldaño. Bienvenido, padre, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, también muchas felicidades a todos los que estén perseverando en escuchar estos programas y en seguir esa secuencia de esos 10 peldaños que la Virgen ha dejado en esa escalera para llegar al cielo en Fátima, Portugal, para que pues con una forma muy concreta, muy simple, podamos amar a Dios y podamos llegar al cielo. Continuamos con el 9º peldaño hacia la santidad. ¿Cuál es, padre? Pues mira, el 9º, ya nos quedan pocos, por lo tanto el cielo es muy asequible para todos. Basta verdaderamente, como le preguntaron a Santo Tomás de Aquino, su hermana, ¿no? Dice, hermano, ¿qué necesito para llegar al cielo, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor la hermana está esperando un tratado de espiritualidad y su hermano dice que la miró y le dice, querer, que tú te dispongas y Dios pone el resto. Sí, algunos dicen que usando el lenguaje humano, ¿no? Uh-huh. Que nosotros ponemos el 1% y el Señor, la gracia, pone el 99% de nuestra santidad, ¿no? Sí. Y es eso, dejar que la gracia entre en nuestro corazón y nos vaya llevando al cielo. Bien, el 9º peldaño es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pues el mensaje de Fátima ha sido siempre calificado por la Iglesia como le llaman la síntesis del Evangelio. Uh-huh. Cualquier verdad fundamental de nuestra fe está contenido, no desarrollado, porque no se pretende hacer una cátedra profundísima, un tratado, una suma teológica, ¿no? Pero todos los temas esenciales de nuestra fe, que son las realidades de nuestra vida y de nuestra salvación, están contenidos en el mensaje de Fátima. Está Dios, está la gracia, está la Iglesia, está el perdón, está la confesión, está la Eucaristía, está la oración, está la Virgen, uh-huh. Está los ángeles, es prácticamente todo, ¿no? Entonces es algo muy interesante que en un mensaje tan concreto, tan simple, tan corto, porque no es muy largo, las palabras de la Virgen no son muchas, ha logrado, por eso es una perfección que solo puede venir del cielo, ha logrado abarcar las verdades esenciales de nuestra fe, todas, no falta ninguna. Y precisamente ahí nace, no es que dijera la Virgen, lean la Biblia, pero precisamente es que todo hace referencia a la revelación de Dios. Y precisamente las apariciones son una continuidad que Dios permite dentro de ese plan de salvación de los hombres. Ahora ya envía a su Hijo, que es la revelación, pero después para confirmar, para volver a recordar y renovar en el corazón de los hombres esa redención que ya trajo Cristo hace 2000 años, pues manda principalmente a la Santísima Virgen, también ha mandado en algunas ocasiones a San Miguel Arcángel, a algunos santos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto nos hace ver que precisamente hay una grande sintonía, una grande coordinación y una grande unidad, comunión entre el mensaje de Fátima y la palabra de Dios. Pues también esto ayuda a aceptar con docilidad, con sencillez las palabras de la Virgen, porque no viene a revelar nada nuevo, sino a confirmar con mayor fuerza para motivarnos a vivir la palabra de Dios. Bien, voy a contar una anécdota que nos puede ayudar a entender cómo Dios quiere ser escuchado y obedecido, porque Dios es Dios y yo soy criatura. Uh-huh. Ya nos vamos a situar, los pastorcitos se han ido al cielo, ya Lucía ya está en España, en Pontevedra. Ahí estuvo un tiempo, varias veces, pero estuvo un tiempo en España porque pasó de Pontevedra a Tú y volvía a Pontevedra, porque siempre digo estos detalles históricos por si alguien no lo sabe. Ella, después de salir de Fátima, porque así se lo pidió el señor obispo, entra a estudiar con las hermanas Doroteas en España, y ahí ella siente su vocación de hermana Dorotea. Sabemos que ahí pasó un periodo y ella terminó viviendo 50 años como carmelita descalza de clausura,
que los pasó en el convento de Coimbra, Portugal. Bueno, y así hemos ya hecho como un marco de referencia. Pues la hermana Lucía estaba como hermana de Dorotea en Pontevedra en aquel entonces, y se encuentra un niño. Es muy simpática, lo cuento porque es muy simpático todo. Se encuentra un niño y le dice, ella estaba sacando la basura del convento, era una de las responsabilidades que tenía, y se encuentra un niño en la calle y le dice, oye, mira, ve a la iglesia para que te enseñen a rezar el Ave María, el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces, pues va tratando de evangelizar, de llevar el amor de Dios a cualquier persona, pues a este niño que se había encontrado casualmente, como parecía, cuando ella sacaba la basura del convento. Bueno, pues vuelven a otros días, no sé si era un día después o pocos días después, vuelve a sacar la basura del convento, que era la responsabilidad que le tocaba en ese momento a ella, y se encuentra al niño y le dice, oye, tú ya fuiste a la iglesia para que te enseñaran a rezar. Y entonces el niño Jesús, bueno, porque, perdón, ya lo he descubierto todo, que era lo bonito. Él, dice ella, que resplandece el niño, y entonces ya no era cualquier niño, era el niño Jesús, y le dice, y tú ya extendiste la devoción al corazón inmaculado, corazón de María, por el mundo. Claro, y ahí ella, pobre, se queda impresionada porque ve al niño Jesús, y ella lo estaba intentando. Si no era un reclamo, sino era una confirmación de que había llegado el momento, porque le dice, Señor, pero tú sabes que se lo he propuesto a mi superiora, a mi confesor, y ella me dice que esto es imposible para ella. Y le dice, efectivamente, para ella es imposible, pero precisamente es que la voy a hacer yo, ¿no? Y entonces ahí es cuando le dice, habla con tu confesor, insiste en este tema para que se propague esta devoción. Y precisamente el mensaje de Fátima es tan conocido en el mundo porque Sor Lucía fue fiel a esta voluntad de Dios. Ella se quedó más tiempo en el mundo, no se fue rápido al cielo como sus primos, porque Dios, la Virgen le dijo una cosa muy hermosa, dice, Dios quiere que te quedes aquí, y fíjense las palabras que usó, para hacerme conocer y amar. Pues Sor Lucía toda su vida se dedicó, siendo religiosa, a hacer conocer y amar a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, en ese corazón inmaculado que tanto nos ama, que está muy herido, apareció varias veces con el corazón inmaculado traspasado por una corona de espinas, que eran los pecados y los ultrajes que los hombres ingratos le hacían, y también para extender esa devoción del Rosario, de los primeros 5 sábados de mes reparadores, y la consagración al corazón inmaculado de María. Bueno, pues todo esto, si se dan cuenta, es voluntad de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es, cuando uno coge la Escritura? Es la voluntad de Dios en la historia del hombre. Cristo vino a revelarnos la voluntad del Padre, precisamente primero con su propio ejemplo. Cristo no hizo otra cosa que seguir fielmente y en todo momento la voluntad de su Padre, porque así Él podía y iba a salvar a cada uno de nosotros. Entonces está muy ligado, penetradísimo el mensaje de Fátima y la palabra de Dios. Esa es la primera parte, porque hablábamos de que es el peldaño, habla palabra de Dios y Espíritu Santo, ¿no? Entonces precisamente después de la Pascua, con esa alegría de la resurrección, pues Cristo nos promete un abogado, un paráclito, un intercesor, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y después por eso lo celebramos con esta solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ahí estos apóstoles temerosos, inseguros, timoratos, etcétera, salen con una fuerza increíble, que inclusive dan la vida prácticamente todos mártires, salvo San Juan, que él se queda cuidando a la Santísima Virgen como voluntad de Dios. Y todo esto fue por la fuerza del Espíritu Santo. Bien, pues aquí también en el mensaje de Fátima queda muy claro, y específicamente con la vida de los pastorcitos, ellos serían incapaces de realizar lo que hicieron, de vivir las virtudes heroicas como vivieron, si no fuera por una intervención grande y poderosa
del Espíritu Santo en sus vidas. Así es. Voy a comentar una anécdota porque esto hay que concretarlo y esto ayuda a entender cómo Dios va obrando en los hombres, y por lo tanto esto nos entusiasma porque, oye, yo puedo invocar continuamente el Espíritu Santo y Él puede también hacer grandes obras o maravillas a través de mí y en mí. Bueno, dice Sor Lucía, ya estamos hablando, me parece que ahí ya habían partido al cielo sus primos antes de salir de Fátima, que un día ella estaba en Cobadiría y llegaron unos soldados mal encarados a caballo, y con malas formas le preguntan si ella era la vidente. Ella responde, y aquí empieza la fortaleza del Espíritu Santo, ella responde con toda paz que sí era, y entonces le dicen, pero no le preguntan, le ordenan que tiene que venir con ellos y que la van a llevar a su casa, ¿no? Y entonces imagínense la cara de estas personas. Ahora voy a dar datos para que imagínense la rabia, el odio, el deseo de muerte que podían tener estos soldados, que la van acompañando, y a mitad de camino de su casa sale una señora y se pone a llorar. Y ellos piensan que es la madre de Lucía, porque claro, ya les veía esta señora tan malas intenciones solo en su rostro, en su forma de caminar, de llevar los caballos, lo que fuera, que esta señora empezó a llorar por Lucía porque sabía que su fin había llegado. Entonces le dicen los soldados a Lucía, recuerden que tuvo muy buena memoria, Dios le regaló ese don de tener una grande memoria, y describe todos los detalles. Entonces le dicen los soldados, dice, esta es tu madre, y le dice ella con paz, con serenidad, no es mi madre. Claro, ellos pensaban que era su madre porque estaba llorando, y esta señora habrá captado las intenciones de muerte que tenían los soldados. Bueno, continúan caminando hacia la casa de Lucía, y entonces llegan a un momento que encuentran un hueco, parece ser que era un hoyo que iban a hacer para plantar un árbol, y entonces se detienen ahí y empiezan a hablar entre ellos. Imagínense, estamos hablando de que Lucía no podía tener más de 13 años, tendría ahí 12, 13 años, por eso sí, efectivamente sus primos ya se habían ido al cielo a poco tiempo. Bien, entonces empiezan a hablar los soldados entre ellos para decir, mira, ahí tenemos un hueco, ¿por qué no matamos a esta y se termina el cuento de las apariciones? Y aquí se constata, eran ateos, de Dios nada, no creían en Dios, ni la Virgen, ni nada. Entonces, pues ellos pensaban que esta niña había creado una muy buena historia, porque peregrinos no dejaban de ir a aquel santo lugar. Si el 13 de octubre ya había 70,000 personas, imagínense 3 años después la cantidad de peregrinos que iría a lo largo del año, ¿no? Primero portugueses, y seguramente pues ya se iba corriendo esta noticia por toda Europa, hasta llegar después a todo el mundo. Bien, entonces, que esto es lo más hermoso, y a mí me confirma la fortaleza que da el Espíritu Santo cuando un alma quiere ser fiel a Dios, porque ya habían decidido matarla. Primero hablan entre ellos, ya ven el hueco, el agujero, entonces la matamos, la enterramos, o sea, ni siquiera tenemos que trabajar para hacerle el hoyo, ya está hecho, simplemente la enterramos. Pero así de, imagínense, la decisión era hecha, ya, esta niña iba a morir en ese momento. Y entonces ella se describe a sí misma, que yo digo, solo el Espíritu Santo podía dar esta fortaleza a una niña de 13 años, sabiendo que ya la habían sentenciado a muerte, porque dice, yo los miraba, ella estaba abajo, ellos en el caballo, imagínense una niña pequeñita mirando a estos dos hombres hacia el cielo, casi grandísimos, dice, yo sabía que hablaban de mí, de matarme, pero como si eso, yo sentía en mi corazón y en mi alma, en mi vida, como si eso no tuviera nada que ver conmigo. Entonces, y aquí es la conclusión de la fuerza de Dios, y entonces los soldados, al ver mi entereza, mi equilibrio, mi serenidad, mi paz, delante de haber escuchado que me iban a matar, dice, guardaron silencio
se quedaron estupefactos, guardaron silencio, me acompañaron a mi casa, me dejaron ahí y se fueron. Yo una fuerza así solo la puedo explicar con la fuerza del Espíritu Santo en el corazón de una niña. Una niña, tú le amenazas con un golpe, sí, con un susto, etc. Y con 13 años se pone a llorar. sí. Esta niña sabía que podía haber sido mártir en ese momento y ella no profirió ni un grito, ni un susto, no les pidió que cambiaran de idea, al contrario, ya había aceptado. Por eso es una opinión personal, pero yo los considero mártires en este sentido. Sí. Ellos estaban dispuestos, porque también cuando estuvieron en la cárcel los tres pastorcitos Sí. en agosto del 1917, también ahí les amenazaron de ser martirizados y siempre estaban dispuestos a dar la sangre, la vida, por amor a Dios, por la salvación de los pecadores y en reparación del corazón inmaculado de María. Ese es pues el 9º peldaño de esta escalera para llegar a la santidad, para llegar al cielo. Cumplir escuchar la palabra de Dios, hacer la vida, y yo diría a través de esa intervención pues divina, omnipotente y amorosa, porque sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu del amor. Entonces pues que nos lleve a vivir ese amor de Dios, el amor de Dios en perfección en nuestras vidas. Para terminar, Padre, denos su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.